Saludos. Agosto 25. Agosto 25, clima sabroso aquí en California. Oye, que el día de ayer cayó una helada en el norte de California, en las montañas altas de California, en pleno verano, en pleno agosto. Pero este tema de la calor ya se va a ir quitando poco a poco. Bien, crecimiento ministerial. ¿Cómo debemos de hacer para crecer en el ministerio, para crecer en lo que Dios nos quiere dar? Y para crecer en el ministerio, yo he aprendido que debemos de aprender a ser humildes, para escuchar, para aprender de otras personas que a veces no tienen la misma doctrina que nos enseñaron a nosotros. Hay gente que no tolera cuando escucha algo diferente a lo que fue enseñado, algo diferente a como él aprendió. Si de pronto aprendió en una iglesia pentecostés, de pronto escucha una prédica de un hermano bautista y luego lo rechaza y ya no quiere aprender. Y para aprender necesitamos ser pacientes, ser humildes para poder aprender de otros vasos, de otros ministerios, de otras personas. He conocido en mi vida muchos siervos de Dios y muchos de ellos con otra forma diferente de creer a lo que yo creo, otra forma diferente de interpretar la Biblia a como yo la he entendido. Y he aprendido que necesitamos ser humildes para aprender de otras personas. He conocido gente con dones de sanidad muy fuertes, pero piensan diferente a como yo pienso. Conocido ministerios, hombres, siervos de Dios, con dones de ciencia muy fuertes, muy finitos, pero también que piensan y actúan diferente que yo. ¿Cómo vamos a crecer ministerialmente cuando no tenemos la paciencia para escuchar a un siervo de Dios que piensa diferente a lo que yo fui enseñado, a lo que yo fui instruido, o que entiende la Biblia de una manera diferente que yo? ¿Cómo voy a aprender si no soy paciente, si no soy humilde? Y ese tema, voy a traer ese tema, de que hay personas que no son pacientes o no tienen la gracia suficiente para escuchar a otras personas. Hay gente que cree que ya sabe toda la Biblia. Qué bueno, qué bueno. O hay gente que Dios le habla de una manera muy diferente, una manera sobrenatural. Qué bueno, qué bueno. Hay gente que tiene dones de sanidad. Qué bueno. Tiene dones de ciencia. Qué bueno. Pero ese hecho de que tengas dones o que Dios te hable, eso no impide que usted deje de escuchar a otros siervos, porque Dios le da a cada siervo diferente don, diferente manera de entender, diferente manera de hacer las cosas. Dios se manifiesta de una manera muy diferente, verá, en cada persona. Conozco siervos que tienen un conocimiento de la Biblia muy amplio, un conocimiento muy amplio, pero de pronto no creen en los dones. No creen de que en el tema de la sanidad, no creen. Y si creen en el tema de la sanidad es muy diferente a en la forma de aplicarlo. O hay gente que ya no quiere creer en los profetas, ni en los apóstoles. Bueno, dice uno, ¿y en qué cree esta gente? Pero vuelvo a lo mismo, hay que ser pacientes, hay que ser humildes para aprender, para escuchar de pronto los argumentos que tienen las otras personas.
Y yo he notado eso en mi crecimiento ministerial o espiritual, de que a veces no somos pacientes, no somos humildes para escuchar otros ministerios, para escuchar otros vasos. Me acuerdo de una vez que estaba escuchando al doctor Mordos, un hombre de un conocimiento muy amplio, cuando él dijo que Dios no está en control de todo. Esa palabra a mí me molestó mucho y quise buscar el control para apagarle. ¿Qué está hablando este hombre? ¿Cómo que Dios no está en control de todo? Y siguió hablando y trajo los argumentos y al final dijo, Dios no está en control de todo, no porque no pueda, porque Dios es muy poderoso y lo pudiera controlar todo. Digo, Dios no está en control de todo simplemente porque no quiere. Y el argumento era ese: si Dios estuviera en control de todo, dice, jamás hubiera dejado que la serpiente engañara a Eva. Si Dios estuviera en control de todo, no hubiera muerte, no hubiera hambres, no hubiera enfermos en los hospitales. Pero Dios no está en control de todo. Y dijo esto: es bonito creerlo, pero es tonto creerlo. Entonces, si yo no hubiera sido paciente para escucharlo, me hubiera enojado y lo hubiera cambiado inmediatamente. Y para eso necesitamos la humildad y la paciencia para escuchar a otras personas y poder ser bendecidos en un tema ministerial. Tenemos que ser pacientes. Hoy voy a tocar el tema del rey David. El rey David, siendo profeta, necesitaba de otros profetas. El profeta Gad y el profeta Natán. Fueron dos vasos de los cuales lo bendijeron, los cuales lo ministraron, los cuales lo instruyeron, en los cuales él consultaba a Dios. Aunque el rey David tenía una jerarquía mucho más grande que Natán y el profeta Gad, porque no nomás era rey, sino también era profeta, y hasta tenía un tema sacerdotal el rey David. Tenía un tema sacerdotal sin ser sacerdote. David tenía un privilegio que cuando se junten todos los hombres en el cielo, de todos los hombres, él se puede levantar entre todos los hombres y decir, a mí fue el único al cual Dios juró. Ni Abraham, ni Israel, ni ningún otro profeta, llámese Elías, llámese Moisés, podrán decir lo que dijo este hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De todos los hombres, David puede decir, Dios me juró a mí. Debemos de aprender a ser humildes, aunque ya sepamos la Biblia, aunque ya hayamos estudiado mucha Biblia, y aunque tal vez tengamos dones, y tal vez tengamos más dones que otras personas, debemos de aprender a ser humildes para escuchar otros vasos, porque cuando Dios nos quiere enseñar algo, Dios puede usar hasta una burra, como lo hizo con Balaam, puede usar a un niño, o a un anciano, o a cualquiera, o a una persona que no sea ni conozca Biblia. Ya Dios puede tomar los labios de aquella persona y darnos 2 o 3 palabras o 2 o 3 lecciones. El rey David era humilde para escuchar al profeta Gad y al profeta Natán, y aunque él era un rey y tenía una jerarquía mucho más grande que ellos, David sabía escuchar a los profetas de Dios cuando Dios los enviaba a ellos. Vamos a ver el tema de este tema sacerdotal, algo que no se habla mucho de él porque no era su oficio, pero él podía hacer sacrificios que solamente los sacerdotes debían de hacerlo, y podía comerse los panes de los sacerdotes, y dijo Jesús, y era sin culpa. ¿Por qué? Por la asignación que había en él. No nomás era un rey, no nomás era un profeta, también era un adorador.
y también podía hacer lo que los sacerdotes hacían. Pero era un hombre humilde, un hombre que entre de sus muchas cualidades era un hombre muy valiente, el rey David. Mateo 12:3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que estaban con él estaban, dice, tuvieron hambre. El 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proporción que no les era ilícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Y fue sin culpa. 1 Corintios 21:18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad, que era el profeta, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová. El rey David, él tuvo un tema profético muy fuerte, muy fuerte. El Señor lo llevó en espíritu a mirar esta escena donde dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. De él salió ese escrito. Él miró eso. Él miró y escribió Salmo 22, que es la muerte de Jesucristo. Salmo 23, que es Jesucristo, el buen pastor. Salmos 24, el regreso de Cristo a la tierra. Abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. El rey David tenía una conexión muy especial con Dios, muy especial. Por eso él hacía y podía hacer cosas que solamente los sacerdotes podían hacer. Y como un profeta, él miró y escribió muchísimas profecías, pero él también estaba sujeto a los profetas. Y hoy en día miramos gente que porque sabe Biblia ya no quiere escuchar más gente. Miramos gente que porque tiene dones ya tiene una exclusividad con Dios solamente y ya no puede ser ministrado por otras personas, por otros vasos, por otros siervos. Y si algo aprendemos del rey David, que él podía escuchar no nomás la voz de Dios directamente, sino podía escuchar la voz de Dios a través de los hombres. Cuando Dios le decía a Gad, ve y dile a David que suba y que construyese un altar. El 26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego, tipo Elías. Así como Elías le respondía a Dios por fuego, David, Elías, acá también hay fuego. Dios le respondía por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová le dijo al ángel, y este volvió su espada a la vaina. Segunda de Samuel 12:3, entonces dijo a David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado, dice, no morirás. El rey David, siendo profeta, necesitaba de profetas que lo redarguyeran, que lo corrigieran, que lo reprendieran cuando él se equivocaba. Y hay gente que porque Dios les habla de una manera no humana, sobrenatural, ya no quieren escuchar otros siervos, ya no quieren escuchar otras prédicas, ya ellos tienen una exclusividad con Dios. Y cuando pasa eso, hay un estancamiento en su ministerio, porque dejaron de ser humildes, porque dejaron. Fíjese, ese profeta Balaam, Dios usó un burro. ¿Y dónde está su exclusividad? Porque Dios le hablaba a Balaam. Cuando fueron por él, le dijo, espérese aquí, déjame consultar a Dios. Y Dios hablaba con él, le hablaba y le decía, ve, pero vas a hacer esto, vas a hacer aquello.
Y más adelante miramos que Dios ya no le habló a él, sino le habló a la burra. Pues no le habló a la burra, sino, bueno, le abrió la boca al burro para que le hablara al profeta Natán. Cuando dejamos de ser humildes, dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Una vez yo estaba pasando un tema de escasez. Y Dios me habló de un siervo que iba a venir, un siervo de Texas. Y Dios me dijo, él es mi siervo, escúchalo. Pues en cuanto llegue el hombre, voy, lo recibo al aeropuerto. Luego, el primer problema que había, problema ministerial, que él no creía como yo creía. Él no hablaba lenguas como yo hablaba en lenguas. Él las hablaba diferente. Y luego empecé a entrar en un choque ministerial con él. Pero Dios me había dicho, a él lo vas a escuchar. Y entonces yo me doy cuenta que a veces no somos bendecidos, porque no somos humildes. Y de pronto Dios nos quiere bendecir a través de un vaso o una persona. Pero ese vaso y esa persona no tiene tal vez ni el mismo ministerio que nosotros. Y dejamos de escucharlo. Dios me bendijo a través de ese hombre vino y me profetizó y empezó a hablar temas de prosperidad, así, asá, iba a pasar esto y aquello. ¿Y qué problema ministrarle a una persona cuando no cree en un profeta, cuando no creen los profetas, cuando mira a la persona como cualquier otra persona, ignorando que esa persona está bajo una asignación divina y Dios lo envió para bendecirlo? ¿Y cuál es la manera que Dios lo bendice? Porque no hará nada del Señor, sino decírselo primeramente a los profetas, a sus siervos los profetas. Siempre que Dios iba a hacer algo en la nación de Israel, enviaba un profeta. Y iba y le soltaba la palabra y después la palabra desataba la bendición. ¿Qué problema con nosotros cuando Dios nos quiere bendecir y envía una persona y no aceptamos porque cree diferente, porque piensa diferente, porque actúa diferente? Tengo un hermano, bautista, se movió para Alaska, el hermano Ed Delgado. Él era bautista y él era el chaplain de la cárcel donde iba a predicar. Siempre que íbamos a predicar nos acompañaban dos hermanitas y antes del servicio ella decía, hermano, vamos a la oración. Y se hincaban y empezaban a orar en lenguas. Y a él cómo le molestaba que oraran en lenguas. Porque él es bautista, los bautistas no creen en orar en lenguas. No creen en lo que cree un pentecostés. Tienen una doctrina totalmente diferente al pentecostés. Un día llegué temprano y me reclama y me dice, quiero hablar contigo. Dice, ¿qué es eso del wiri wiri? Yo dije, ¿del qué? Eso del wiri wiri, de hablar en lenguas. Dice. Le dije, es un don que Dios se los da a algunos, no a todos. Y como es un don dado del cielo, pues no te lo puedo explicar porque no es una forma humana, le dije. Luego se me quedó viendo. Y me dice, bueno, ¿y tú? ¿Qué no, soy pentecostés, le digo. Luego como que le molestó y dijo, bueno, yo soy bautista de la congregación más grande de los Estados Unidos, bautista del sur, de la reforma, que no sé qué, bla, bla, bla. Yo no tenía ni un problema, me le quedé viendo, le digo, no, está bien que pertenezcas a la iglesia bautista más grande de los Estados Unidos, no hay ningún problema. Y luego él se me queda viendo y como que recapacita y me dice, ¿sabes qué? No soy ni bautista ni pentecostés, yo soy de Cristo. ¿Tú de quién eres? Pues, soy de Cristo, le digo. ¿Cuál es el tema de nosotros? Que debemos de crecer, de madurar para poder abrazar al bautista, al adventista, al apostólico, al unitario, al unicitario, al trinitario,
Y hoy en día ya salió uno que no son dos, que no son tres, que no es uno, que son dos. También tenemos que abrazarlo. No discutir, no pelear por cosas de la Biblia. No debemos, dice la palabra de Dios, que Dios tiene un sello sobre sus hijos, y el sello es ese, que Él conoce los que son de Él. No está en nosotros en andar señalando a las personas, ministerios, que si esto, que si aquello. Cada persona tiene un ministerio diferente, porque no somos un cuerpo en Cristo. Imagínense que todos seamos la mano izquierda, o que todos seamos pie, o seamos oreja. Va a ser un cuerpo muy deforme, muy raro, muy mal. ¿Cuál es el tema? Madurar para que nuestro ministerio crezca. Ser humildes para escuchar a las personas cuando están trayendo un mensaje que no es lo que nos enseñaron. De pronto tenemos grupos por ahí, de pronto vieron que la gente se va del grupo porque no le gustó la prédica, porque no le gustó la enseñanza. Oiga, pues usted también tiene Biblia. Usted puede ir y verificar si las cosas son así o no son así. Una vez andaba yo contento porque iba a venir un profeta a visitarnos, y un hermano de la iglesia mía, dijo: no, es un falso profeta. Yo me le quedé viendo y le digo: ¿por qué es falso? ¿Le conoces algo? ¿Sabes algo? Y luego me dijo: no, es que Juan el Bautista fue el último profeta. Ok. Le dije: yo pensé que le sabías algo, como que te robó algo, o es falso, como un billete, ¿verdad? Los billetes los falsifican, se parece, pero puede ser un billete falsificado. Yo pensé que era un profeta de esa magnitud, que era falsificado, ¿verdad? O que era falso, que una persona que no tiene dones y nomás estaba adivinando, cosas así, ¿verdad? Entonces yo entendí que hay gente que entiende la Biblia de una manera diferente a como yo la entiendo, y que yo tengo que aprender a respetarlos, amarlos, no por ese tema de que tienen un ministerio diferente a lo que Dios me dio, me voy a pasar la vida peleando con ellos. No. Una vez fuimos a Mexicali, e iba con un pastor que es pentecostés, de hecho fue el pastor de que empecé en las cosas de Dios, y recogimos un hermano, amigo mío, que él es apostólico, allí en el Valle de Mexicali. Íbamos a hacer una campaña, y el hermano, llegamos a una gasolina y dice: hermano, voy a ir a agarrar un agua, una soda, ¿quieres algo? Le digo: no, estoy bien. Y se fue el hermano contento, y el pastor me dijo: ¿y este qué? ¿Dónde lo conoces? Le digo: él es apostólico. Se me quedó viendo el pastor. ¿Cómo que es apostólico? Y si nosotros vamos a Pentecostés. Le digo: sí, le digo, tenemos una amistad con él de mucho tiempo, le digo. Un hermano en Cristo que cuando está en la iglesia de nosotros, allá en el pueblo de nosotros, va y se goza con los pentecosteses. Y el hombre quedó pensando y me dijo: ¿sabes qué, José? Cuando yo empecé en el ministerio a predicar, yo me la pasaba hasta 2 horas en la calle, discutiendo con la gente que no tenía la misma doctrina que yo tenía, o la misma enseñanza que yo tenía. Y me la pasaba discutiendo, y con la Biblia en la mano, dice. Y luego se quedó pensando y dice: con los apostólicos también hay buenos hermanos. Y le dije: sí, hermano, como los pentecosteses. Hay de todo en la viña del Señor. Con los bautistas hay buenos hermanos también. Con los adventistas hay buenos hermanos. Bien, que Dios le bendiga. Voy a reproducir allí el video por si quieres seguirlo escuchando. Fíjense, me quedé yo pensando en el tema del rey David. Le hubiera podido dicho a Natán: bueno, ¿por qué Dios te está hablando a ti? Si Dios también me habla a mí. ¿Por qué Dios tiene que andar diciéndote a ti las cosas privadas mías? Si también Dios me las puede decir a mí.
porque también él era un profeta. Pero no, David era humilde. David reconocía. De hecho, David mandaba a consultar a Dios cuando Dios no le hablaba. David era un hombre que buscaba a Dios y Dios le hablaba y le mostraba y le enseñaba. Pero cuando Dios no le hablaba, entonces consultaba a Dios. Y para consultar a Dios, ir al profeta. Esa era la costumbre de la nación de Israel. Querían saber algo, ir al profeta. Vaya al vidente, pregúntale a Dios. Y para eso hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Y saber y entender que así como Dios me puede usar a mí, puede usar a otro hermano, puede usar a otra persona. De hecho, Dios lo ha usado a personas que ni siquiera tienen ministerio para hablarme. Y me doy cuenta cuando Dios me está hablando, porque las personas me están hablando cosas que ellos no saben, cosas que son muy personales. Entonces dije, Dios está tomando los labios de esta persona para dejarme saber esto. Una vez un hermanito en Cristo que ya murió, 2 semanas antes de morir, fue a visitarlo, platicar con él, y el hombre se enderezó así y empezó a hablar medio raro en la forma en que él nunca me hablaba así muy directo. Y empezó a hablarme y me dijo, mira hermano José, tú estás preocupado por esto, sa. Y yo me quedé, ay, ¿qué sabe? Pero estas cosas van a ser así. Y empezó él a hablarme, sa. Y yo me lo escuchaba y analicé las cosas. Y dije, Dios toma los labios de las personas para hablarnos. Y a veces ni son profetas. Tal vez es el diácono de la iglesia. Tal vez lo que él está hablando ni sabe por qué lo está hablando, pero Dios te está hablando. Y para eso necesitamos ser humildes, para escuchar cuando Dios nos habla. De pronto Dios me ha hablado a través de un árbol. Una vez miré un árbol, Dios me llamó la atención, me le quedé viendo. Cuando me le quedé viendo al árbol, Dios empezó a hablarme. Así me doy cuenta, cuando Dios me va a hablar, me llama la atención en algo, me jala la vista, me arrastra como un imán, como una fuerza, un imán, a un objeto, a una cosa, a una persona, y me habla. Una vez, unas personas que me dijeron que no había profetas, Dios me habló y me dijo, llámales y diles esto. Y les llamé, y ellos tenían una plática de algo ahí, y cuando les llamo les digo, ¿sabes qué? Así. Y yo ni saludé a la persona, y luego se quebrantó y me dijo, espérame, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo así, esto. Y así es Dios. Juanito, Janet Big Girl, me estoy acordando, yo no sé si fue tu mamá, o no sé, la hermana Olivia de Satarán, que era esposa de Germán Satarán, me contó una vez un testimonio de que ella estaba orando y el Espíritu Santo la impulsó a agarrar y al llamarle a alguien en Mazatlán, yo no sé a quién le llamó en Mazatlán, y le dijo, no te quites la vida. Y la persona estaba trayendo pensamientos suicidas. Supe que fue en Mazatlán, pero no me acuerdo a qué persona le llamó. Y ese fue Dios, y no es profeta. No es profeta. Pero cuando una persona, Dios la toma, no necesita ser profeta. Simplemente le habla, háblale a Julano, háblale a Sutano, háblale esto. Una vez Dios me habló, me dijo, llámale a Julano y dile que no es tiempo de viajar. Le llamé y le dije, hey, no es tiempo de viajar. Y se agarró llorando y me dice, nadie sabe que voy a salir. Dice, ya me iba para México, tengo mi beliz aquí arriba de la aresta, me iba a ir en la tarde y me llamaste. Y le digo, pues, porque me preguntó que quién me había dicho que iba a viajar. No, nadie, le digo. Otra vez una persona en Nayarit, le llamé y le dije, ¿cuándo es la boda?
Y le dio risa y me dice, ya te lo dijo mi mamá. Le digo, no, nadie me lo ha dicho. Y luego me dijo, de hecho, quería hablar contigo porque quiero ir a pedir la mano de la novia. Le dije, bueno, pues sí vamos. Y sí fuimos e hicimos eso. ¿Qué estoy compartiendo el día de ahora? Que para que nuestro ministerio crezca, debemos de aprender a ser humildes. No nos debe de molestar cuando miramos a una persona que Dios lo está usando con dones de sanidad, con dones de ciencia, con dones de conocimiento. Hay gente que Dios le da un conocimiento de la Biblia extraordinario, una manera correcta de entender la palabra de Dios. Y no es un tema a veces de que la persona es estudiosa, sino es el Espíritu Santo en la persona dándole ese conocimiento. Debemos de reconocer que lo que Dios nos ha dado, Él nos los ha dado. Salmo 100, el 4, reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos, que somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Reconocer, examinar, estar seguros, reconocer eso. Aprendamos a ser humildes. Esta persona que Dios dijo que yo lo escuchara cuando él viene, luego trajo él traía una doctrina de que nosotros debemos de honrar a los pastores, de honrar a los siervos. Y a nosotros nos había enseñado todo al revés, que todos somos iguales, que Dios no hace acepción de personas, que todos somos parejos. Eso es lo que nos había enseñado. Entonces viene este hombre con otro tema, todo diferente a lo que yo había enseñado, y luego eso causa un problema de doctrinal. Y cuando eso pasa, dejamos de escuchar. Pero Dios me jalaba no, tienes que escucharlo, Él es mi siervo. Y así lo tuve que escuchar y tuve no quería la doctrina, la forma de pensar de Él. Pero luego ese hombre cuando empezó a ministrar a mí, empezó a soltar palabras de bendición. Mire, yo tenía 3 años sin trabajo, 3 años, con una escasez impresionante. Cuando él empezó a hablar y a abrir las puertas de bendición y a hablarme que iba a ser bendecido, en las próximas 2 semanas empezaron a llegar los trabajos, bendición, empezó a llegar el dinero, empezó a llegar la prosperidad. 3 años sin conseguir trabajos y viene este hombre y empieza a hablarme de bendición y a declarar bendición sobre mi vida. Pero qué problema sería si uno es enseñado donde no, es que ya no hay que declarar, hay que ver si es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos? ¿Será la voluntad de Dios que nosotros estemos sanos? Y ese es un problema, la forma en que a veces fuimos enseñados o aprendimos nosotros mismos. Y cuando viene otra persona que aprendió diferente, que tiene un ministerio diferente, que tal vez no cree ni en los ayunos, y a uno nos enseñan a ayunar, y hay que ayunar, y hay que velar, y hay que hacer guerra espiritual. Y viene otra persona con otro tema diferente, ¿qué problema? Pero hay que aprender a escuchar, hay que aprender a examinar lo que está diciendo. Y lo más importante es creer. He aprendido eso, que cuando somos como los niños, miren, los niños, dígales que hay elefantes rosas. Y porque son niños, se la van a creer. Hay una película italiana, no me acuerdo cómo es, pero muy bonita la película. Pero había un niño que él quería ver un burro volar, porque él leyó un libro de un burro que volaba.
Y él empezó a preguntarle a los maestros que si había un burro que volaba. Y los maestros, pues, para no arruinarle su inocencia, les daba risa. Y le decían, sí, sí hay un burro que vuela. Y un día hubo una guerra por allá y llegaron los soldados americanos y empezaron a bajar lo que llevaban en helicóptero. Y uno de los instrumentos que llevaban era un burro. Y amarran al burro y ahí lo lleva el helicóptero. Y el muchacho abre la ventana y pasa el burro. Pasa el burro volando y lo mira. Abuelo, abuelo, ven, el burro que va volando aquí va. Y su abuelo se queda como, si los burros no vuelan. Le pasó el burro volando. Y aquel niño, pues esa era su creencia de que un día que iba a haber un burro que volaba. Y logró verlo. Y esa forma de pensar, de creerle a Dios, con esa mentalidad de que me va a sanar, que me va a bendecir, como un niño, esa es la fe que nos bendice. Pero a veces somos como Tomás. No, esas cosas ya no existen. No, decía Tomás, ¿qué resucitó, hombre? Estaba muerto. Y yo lo vi que estaba muerto, yo lo vi que lo enterraron, yo lo vi que lo pusieron detrás de la piedra. ¿Qué traen ustedes con que está vivo? Y se aparece Jesús y lo reprendió. Seamos como ese niño que quería ver un burro volando y miró ese burro volando. Creámosle a Dios por las cosas que Él nos ha dicho que van a suceder y las vamos a ver. Que Dios le bendiga. Amado Juanito, bendiciones. Espero, amado, que ya estés bien por allá. Saludos a cada uno de ustedes. Saludos.